Antiguos detectives de homicidios de Reddit. ¿Cuál fue el caso que os hizo dejar la profesión? Antes de empezar me gustaría decirte que si este tipo de vídeos te entretienen, aprendes cosas o son de tu agrado, te suscribas y dejes un me gusta. Esto me ayuda mucho para poder seguir trayendo contenido y también ver qué tipo de vídeos os gustan más o menos. Empezamos. Tengo un amigo de la familia que era detective. Dijo que uno de los peores casos fue el de un niño al que su padre había cogido por las piernas y lo había golpeado contra la pared. Dijo que se podían ver las marcas en la pared y que eso le persigue hasta el día de hoy. El niño tenía unos 8 años y se moría de hambre. Le quitó algo de comida a su padre y este se enfadó y enfureció. Es horrible escucharlo. Este me hizo revolver el estómago. No entiendo cómo la gente puede ser tan malvada con los niños. Buenas noches a todos. No puedo hacer esto más. ¿Alguna idea de si el padre sigue en prisión? Eso espero. A veces estas historias me dan ganas de escribir cartas a los que están en la cárcel diciéndoles que son escoria, pero también están locos, y la mayoría salen antes de morir, así que no lo sé, no es una buena idea. Mi padre trabajó en homicidios durante 4 años mientras yo tenía entre 6 y 10 años. Dirigió una investigación en la que unos padres dejaron que su hijo de 7 años se bañara solo, como solían hacer, y de alguna manera el niño se ahogó. Mi padre tuvo que sacar al niño y aparentemente era casi idéntico a mí. Mi padre dejó su placa en la estación de camino a casa esa noche. En primer lugar, siento que tu padre haya tenido que ver eso. Pero, ¿qué demonios? Técnicamente puedes ahogarte en una cucharadita de agua si no me equivoco. Sí, eso es cierto, especialmente en el caso de los niños. Mi padre se retiró de la policía estatal. Al principio de su carrera fue buzo para ellos, recuperando cuerpos ahogados, ese tipo de cosas. Un invierno tuvo que recuperar el cuerpo de un conductor de nieve cuyo trineo se había caído en el hielo. Cuando sacó el cuerpo, la piel de los nudillos del tipo había desaparecido, desgastada hasta el hueso. ¿Por qué? Porque cuando bajó se desorientó y perdió el agujero en el hielo. Se había ensangrentado los dedos tratando de abrirse paso a través del hielo. Papá dijo que pidió un traslado al día siguiente. Había terminado de bucear por los cuerpos. Tengo un miedo persistente a encontrar un cadáver en los cuerpos de agua. La idea de bucear para buscarlos deliberadamente me vuela la cabeza. Sin embargo, es un trabajo muy importante. Un gran respeto. Como buceador de recuperación de las fuerzas del orden, no es tan malo. Donde yo trabajo no podemos ver nada de todos modos, solo lo sentimos, lo cogemos y lo embolsamos. Como buceador, prefiero encontrar uno que busque a encontrar uno que no. En 2009 mi padre fue despedido. Éramos amigos del jefe de policía de nuestra ciudad, y él hizo que mi padre entrara en la academia de policía. El primer mes de mi padre en el trabajo, una mujer fue asesinada en un atropello. Era un pueblo pequeño, así que fue una gran noticia en ese momento, excepto que el conductor la atropelló y le aplastó el cráneo y le salió la columna vertebral. Casi se desmayó y lo dejó unos meses después, cuando consiguió otro trabajo. Cuando tenía 7 años vi cómo un camión aplastaba el cráneo de un hombre en la India. Tuve pesadillas durante días. El sonido loco que hace todavía lo recuerdo. Mi madre era fiscal en el condado de Cook en los años 90. Trabajaba mucho por las noches y a menudo iba de paseo con los policías. Habla mucho de lo insensible que se vuelve uno a la violencia. Le parecía totalmente normal entrar en el hospital Stroger y ver a víctimas de disparos en los pasillos, muriéndose, porque no tenían suficiente espacio o personal para tratarlas. Luego tuvo hijos y no pudo soportarlo más. Ahora ni siquiera le gusta el crimen verdadero. ¿Alguna vez viste el programa Teniente Joe Kenda, cazador de homicidios? Era un detective de homicidios muy bueno que resolvió como 400 asesinatos. Dijo en una entrevista que renunció a ser detective después de que un pedófilo fuera arrestado y tratara de decir que el niño del que abusó se le insinuó. Según Joe Kenda, le dio una paliza al tipo y renunció y se retiró ese día. Kenda tiene un nuevo programa en Discovery Plus llamado American Detective. En él cuenta las historias de otros detectives y es genial. Yo no, pero mi hermano conoce a muchos policías que acabaron dejándolo después de unos cuantos casos. Probablemente los 2 de los que más recuerdo que hablaba y que realmente molestaron a algunos de sus amigos policías y causaron un par de bajas fueron: entró en un caso de asesinato donde el cerebro de un hombre había sido golpeado fuera de su cráneo. Era tan grave que no solo se le declaró muerto, sino que había materia cerebral y sangre en el techo. Una madre suplicando a mi hermano y a sus compañeros de trabajo que le prometieran que iban a encontrar a su hija desaparecida. Mi hermano siempre dice que nunca hay que hacer una promesa a un padre como esa. No solo se les hace caer más fuerte, sino que también te puede fastidiar a ti con que no hayas sido capaz de cumplir esa promesa. Acabaron encontrando el cuerpo de su hija, y cuando mi hermano y otro policía fueron a dar la noticia, dijo que era muy difícil mantener una cara inexpresiva mientras esta madre caía de rodillas y sufría un colapso emocional allí mismo, delante de ellos. Después de eso, mi hermano se negó a dar más noticias sobre el hijo muerto de un padre. No veo que sea malo llorar con ellos, probablemente sea mucho menos estresante para todos, de hecho. Totalmente de acuerdo, romper el corazón delante de alguien que intenta parecer sin emoción debe ser bastante angustioso. Parece una norma bastante anticuada, entiendo que se mantenga la profesionalidad, pero debe ser difícil para todos enfrentarse a ello con la mirada perdida y no parecer la opción más saludable. Debería estar bien que la policía mostrara que algo molesto les ha molestado. Me enteré de la muerte repentina de mi hermano mientras estaba con un amigo. Tu mundo se detiene en ese momento.
Recuerdo vagamente que mi amigo me abrazaba, pero yo estaba en tal estado de dolor y histeria que ni siquiera registraba la presencia de nadie más. Desgraciadamente, momentos como esos son los más bajos. No creo que haya nada que nadie pueda hacer para mejorarlo o empeorarlo. Hace más de una década que perdimos a mi hermano y me convertí en la fuerte que siempre aguantaba para que mis padres hermanos pasaran el momento. Nunca lloro delante de ellos. Creo que el estoicismo es la forma que tienen algunas personas de intentar ayudar. Mi tía era detective de homicidios, lo había sido durante unos años. Lo que la hizo fue cuando presenció la autopsia de un bebé, creo que específicamente cuando tuvieron que cortar la cabeza. Las autopsias de los niños son prácticamente un acontecimiento semanal para cualquier persona que trabaje en investigaciones en cualquier ciudad de tamaño moderado. Sí, lo entiendo, pero vive en Georgia, a las afueras del área metropolitana de Atlanta. No creo que sea tan frecuente. Cierto, soy detective desde hace unos 8 años, probablemente asisto a 8 a 10 al año. Tengan en cuenta que cada muerte de un niño tiene que ser investigada hasta cierto punto, así que eso incluye tanto las accidentales como las de negligencia o homicidio. ¿Quién más ha hecho clic en esto sabiendo perfectamente que está a punto de leer material de pesadilla antes de irse a la cama? Yo, exactamente. La del bebé es la peor. Una historia similar. Mi amigo solía trabajar con un ex policía, quiso ser policía toda su vida, entrenó, hizo todo lo correcto, mentalmente estaba preparado para todo lo que le pudiera pasar, finalmente se convirtió en policía. A las 2 semanas de trabajo fue a la escena de un accidente de coche, vio a un niño muerto en uno de los coches, renunció al día siguiente, dijo que a la mierda, no puedo hacerlo, nadie puede prepararte para eso y eso lo arruinó severamente. Mi hermano es médico MT. Cuando empezó hace unos 10 años tuvo que responder a una llamada terrible. Esta mujer y su marido se estaban divorciando y en lugar de dejarle verlos, les puso almohadas en la cabeza mientras dormían y les disparó a cada uno. Mi hermano sostuvo a uno de esos niños en sus brazos mientras moría. Lo jodió tanto durante un tiempo. Empezó a beber y una noche me desperté con él sentado en la silla frente a mi cama riéndose en la oscuridad. Me asustó muchísimo. Solo recuerdo que salté de la cama y encendí la luz y luego lo ayudé a acostarse. Fui trabajadora del CPS, me encantaba ayudar a las familias. Salí con una de mis compañeras de trabajo y sostuve a este hermoso niño mientras ella entrevistaba a los abuelos. El bebé tenía una marca en la cara del tamaño de una goma de lápiz y solo tenía 18 meses. No podía decirnos qué había pasado, así que no podíamos hacer nada. Me recordó a mi propio hijo, que tenía más o menos esa edad, cuando jugaba con las llaves del coche y el pelo. Sin embargo, había algo en la abuela, el miedo en su voz. Le dije a mi amiga que observara ese caso, y lo hizo. Entrevistó a la madre y al novio que vivía con ella varias veces. No pudo probar nada, pero todavía tenía el caso técnicamente abierto. No se había probado ni refutado el abuso. Llegó un día y está llorando histérica diciendo, «Han matado al bebé, han matado al bebé». Yo salí con ella varias veces, así que no sabía de quién hablaba. Me dijo que bebé, y entonces me puse a llorar de forma histérica. Nunca olvidaré lo que me dijo otra compañera de trabajo. «¿Por qué lloras? No era tu bebé». Ese fue el principio del fin. Empecé a odiar de verdad a la mitad de mis compañeros de trabajo. También cometí el gran error de leer la autopsia. La madre y el novio estaban metidos en metanfetaminas y solo diré que hicieron tanto daño a ese bebé que podía haber tenido múltiples causas de muerte. Pasé por lo que debió pasar y por el miedo y el dolor que debió tener ese pequeño y es algo que me llevaré conmigo el resto de mi vida. Han pasado probablemente 16 años y se me saltan las lágrimas al pensar en ello de nuevo. Pero sí, fue entonces cuando supe que a lo mejor para mí y mi familia era que no hiciera ese trabajo. Qué miedo y cuánto dolor debe haber tenido ese niño. Dios, es lo que más me duele del abuso infantil, que alguien tenga que sufrir tanto dolor y miedo a manos de las personas que se supone que le protegen, y además sin entender la situación, solo el miedo y el dolor. Es un cliché, pero realmente es suficiente internet por esta noche. Tuve un accidente hace unos años. El niño en el otro coche murió. Fue muy duro, y todavía lo es. Recuerdo estar tan cerca y tan lejos. Estaba sola en mi coche y había varios niños en el otro coche. Recuerdo muy bien los gritos y el cuerpo que no gritaba. Yo lo sabía. La madre que conducía el otro coche lo sabía. Los niños de su coche estaban asustados, confundidos y enfadados, porque no habíamos hecho nada. Fue culpa de la otra conductora madre, pero todavía me persigue. Limito mucho mi conducción y si no fuera por el trabajo, no conduciría en absoluto. Este tipo de escenario está siempre en mi cabeza cuando me encuentro con un conductor agresivo y me planteo contrarrestarlo. Me calma muy rápido. Siento que hayas tenido que pasar por eso. No, nunca te enfrentes a idiotas. Reduce la velocidad y aléjate de los conductores agresivos. Deja que ganen. Sin embargo, acelera y aléjate de los conductores sospechosos de estar ebrios o intoxicados. Nunca llegué a ser detective, pero hice prácticas en el departamento de mi ciudad de tamaño medio mientras estaba en la universidad. A primera hora de la mañana, a las 6:30, fui con un detective a responder a una llamada de suicidio. Llegué allí y me hizo hablar con la mujer del hombre mientras él se ponía al día con los agentes que respondían. Ella estaba obviamente inconsolable, y yo no estaba entrenado para lidiar con eso. Hice lo mejor que pude. El hombre estaba desnudo con un cinturón alrededor del cuello en el poste de la cama. Toda su sangre estaba en su cabeza, manos y pies. Estaban tan hinchados.
Dijeron que probablemente era una muerte lenta porque estaba dependiendo de su propio peso corporal parcial. Vi mi pasantía a través, pero decidí ese día no ser un policía. Bueno, eso fue todo junto horripilante. Gracias por compartir, sin embargo, maldita sea. Además, me suena esa extraña cosa de la asfixia autoerótica. No es la intención de hacer luz de su historia, solo comentar sobre las similitudes. Fue una posibilidad inmediata que surgió. La esposa dijo que había dormido en el sofá esa noche porque él no dormía bien con ella. La situación se complicó por la abundante cantidad de latas de cerveza que había en la encimera y en el fregadero. Obviamente, el hombre había estado gravemente perjudicado la noche anterior. Probablemente fue un factor. Nunca vi más del caso que la escena del crimen. Yo no, pero un miembro de mi equipo, antes de mi incorporación, homicidios de tráfico, investigamos todas las muertes que involucran a un vehículo en nuestra ciudad. Es una gran ciudad del sur de Estados Unidos, donde se cruzan varias autopistas interestatales. Un hombre suicida saltó a la parte delantera de un camión de 18 ruedas que transportaba un cargamento de gasolina y fue arrastrado por debajo del parachoques durante unos cientos pies, gran parte de ellos en las bandas rugosas en el lado de la carretera que hizo que todo el calvario fuera mucho peor. Como he dicho, esto fue antes de mi tiempo en el equipo, pero he visto las fotos oficiales de la investigación. No quedaba mucho de su cuerpo, estaba esparcido como carne picada, incluso su ropa estaba desgarrada y había huesos destrozados por todas partes. Tuvimos que cerrar la interestatal durante casi un día entero mientras se realizaba la limpieza de riesgos biológicos. El espectáculo fue suficiente para que uno de los investigadores pidiera que lo sacaran del equipo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, deja un me gusta y recuerda suscribirte para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo, que probablemente será cada 2 o un día. Gracias.